Spinoza, libertad. Al principio hemos aludido a la dificultad de estructurar una teoría ética si no se admite una verdadera libertad y, como consecuencia de ella, una genuina conciencia moral. Parece ahora necesario insistir en esta falta de libertad como carencia de uno de los presupuestos que posibilitan el desarrollo de la ética. El mecanicismo del siglo XVII, férreo adversario de las causas finales, hizo cada vez más difícil la comprensión de una libertad como indiferencia, de la que se sale por virtud de una deliberación en atención a unos fines y a los medios que conducen a esos fines. Esta libertad indiferencia empieza a hacer crisis en la cuarta de las meditaciones metafísicas de Descartes, para iniciar una nueva andadura hacia la libertad como necesidad, que tiene en Spinoza uno de sus más característicos defensores. Por supuesto, cabría empezar diciendo que en la línea del estoicismo se podría hablar en Spinoza de una libertad conseguida en el dominio de las pasiones o afectos y en la sujeción de estos a la razón. Pero este sería un nivel fáctico de libertad, más aparente que real, porque las reflexiones de Spinoza sobre la libertad se encauzan por otra ruta. El tema de la libertad en Spinoza no es un tema psicológico, antropológico, moral, sino que es un tema metafísico. Como todos los grandes temas de nuestro filósofo, la libertad ha de entenderse desde Dios. Partamos de la proposición 17 de la primera parte, en la que se nos dice que Dios obra por las solas leyes de la naturaleza y sin coacción de nadie. Como Dios es causa de todo, no es más que consecuencia de tal proposición lo que se nos dice de la misma. Del poder sumo o infinita naturaleza de Dios han fluido infinitas cosas de infinitos modos, esto es, han fluido necesariamente todas las cosas o se siguen siempre con la misma necesidad, del mismo modo que de la naturaleza del triángulo desde la eternidad y por la eternidad se sigue que sus tres ángulos son iguales a dos rectos. La consecuencia inevitable de esto es la eliminación de una auténtica contingencia, presupuesto necesario para poder hablar de una libertad con capacidad de decidir sobre que algo acontezca o no acontezca. En la realidad no se da contingente alguno, sino que todas las cosas están determinadas por la necesidad de la naturaleza divina a existir y a obrar de un modo fijo. Por eso, solo cabe llamar contingente algo debido a la deficiencia de nuestro conocimiento que no alcanza a descubrir las causas que lo determinan. Con ello estamos en el más riguroso determinismo, porque todas las cosas están determinadas por Dios a un modo determinado de existir y obrar, ya que las cosas no han podido ser producidas por Dios de otra manera ni con otro orden a como fueron producidas. Por consiguiente, la voluntad no puede ser llamada causa libre, sino únicamente necesaria. Evidentemente estamos ante una concepción de la voluntad que se aleja de la tradicional teoría de las facultades del alma humana, facultades negadas por nuestro filósofo. La voluntad deja de ser el ejercicio de un dinamismo tendencial para convertirse en la capacidad de afirmar o negar, es decir, en una capacidad mediante la cual la mente afirma lo que es verdadero y niega lo que es falso, pero no se trata de un deseo por el cual la mente tiende hacia algo o lo rechace. Dicho de otra manera, la libertad queda integrada en la actividad cognoscitiva, una vez más, la dimensión intelectualista. Y si todavía hay hombres que siguen opinando que existe esa facultad de decidir entre posibilidades diversas, ello se debe a que, siendo conscientes de sus voliciones y de su deseo, son sin embargo ignorantes de las causas que los determinan. Por consiguiente, con afirmaciones consonantes con muchas anteriores, será hombre libre aquel que se guíe por la sola razón, y no puede ser de otra manera porque la metafísica de Spinoza, tal como se nos dice al final de la segunda parte, nos enseña que nosotros obramos en atenencia exclusiva a la voluntad de Dios y como partícipes de su divina naturaleza. Por lo tanto, si Dios es causa necesaria, también lo tenemos que ser nosotros en cuanto modos partícipes de su naturaleza.